Restaurantes, cafés, teatros y comercios no esenciales cerrados en Francia por el coronavirus. El transporte urbano sigue funcionando, pero el gobierno llamó a los franceses a limitar sus movimientos. Sin embargo, se mantienen las elecciones municipales de mañana. Tenemos informe desde París. Y es que Europa se convirtió en el epicentro del coronavirus luego de que China registrara solo 11 nuevos casos en las últimas 24 horas. España también cerró los locales y limitó la circulación de personas para luchar contra la propagación de la enfermedad. Enlazamos a Madrid. El continente americano también sigue adoptando medidas para intentar frenar la pandemia. Tras declarar la emergencia nacional, el gobierno estadounidense anunció alianzas con empresas privadas para identificar nuevos casos. Ecuador cerró sus fronteras. México adelantó las vacaciones de Semana Santa y hay tensiones en la frontera entre Venezuela y Colombia. Hola, ¿cómo están? Saludamos con mucho gusto a todos ustedes que nos siguen por la señal de France 24. Mi nombre es Alan Austria. Sean bienvenidos. Empezamos en Francia, pues tiendas, restaurantes, teatros y todas las instalaciones de entretenimiento están cerradas para así contener el brote del coronavirus. Y es que la gente debería quedarse en casa tanto como sea posible según recomendaciones del gobierno. La propagación del COVID-19 se está acelerando y el virus ya está en todo el país. Así lo anunció el primer ministro Édouard Philippe y aconsejó a las personas mayores de 70 años que se queden en sus casas. Las escuelas estarán cerradas desde el lunes. Sin embargo, las elecciones locales del domingo sí se llevarán a cabo. En lien avec le président de la République, j'ai donc décidé. De acuerdo con el presidente, he decidido desde esta noche hasta nuevo aviso cerrar todos los lugares públicos que no son indispensables para la vida cotidiana del país. À la vie du pays. Esto incluye restaurantes, cafés, cines y discotecas. Los lugares de culto permanecerán abiertos, pero las reuniones y las ceremonias deben posponerse. Les lieux de culte resteront ouverts, mais les rassemblements et les cérémonies devront être reportés. El periodista de France 24, Luis Miguel Cabrera, nos amplió desde París las medidas anunciadas por el primer ministro Édouard Philippe y que hacen parte de la fase 3 del plan de prevención en la que ahora se encuentra Francia. Se trata de la última prevista. Esta nueva etapa en el plan de lucha contra el coronavirus implica medidas adicionales a las anunciadas hace unos días por el presidente Emmanuel Macron, que, según el propio primer ministro Édouard Philippe, no estaban surtiendo efecto. Se comprobó que la cantidad de personas que circulan en las calles y que acuden a centros recreativos, de arte o gastronómicos o comerciales, pues es normal, es decir, que no se corresponde con el periodo de crisis que vive Francia en este momento. De manera que a partir de las 12 de la noche de este sábado permanecerán cerrados todos los centros que ofrezcan servicios no indispensables para la población, es decir, se exceptúan aquellos que venden alimentos, medicamentos o combustible. Los lugares de culto permanecerán abiertos, pero aplazadas sus ceremonias. El transporte funcionará normalmente, por ejemplo, aquí en la ciudad de París se estima que cerca del 80%. Medida polémica: que no se suspenden los comicios municipales de este domingo, se celebrarán a toda costa, eso sí, bajo estrictas medidas sanitarias orientadas mediante una circular del Ministerio del Interior que en teoría van a impedir que los centros de votación se conviertan en puntos de propagación del nuevo coronavirus. Distanciamiento social es la frase que ha primado luego de este anuncio del gobierno francés en la nueva etapa de lucha contra el coronavirus. El gobierno de Francia ha sido criticado por mantener las elecciones municipales en la actual situación. Mañana, 47 millones de franceses están llamados a votar para elegir a 500,000 concejales en la primera vuelta. La segunda está prevista para junio. En el siguiente informe les explicamos algunas medidas sanitarias adoptadas. Se ha asegurado a los votantes franceses que participar en las elecciones locales no es un peligro. A pesar de los llamamientos de algunos para cancelar las elecciones, las autoridades siguen interesadas en que los ciudadanos puedan elegir a sus alcaldes y representantes regionales. Tengo confianza en los alcaldes y en el sentido del deber cívico de cada uno de ustedes. También sé que las alcaldías y los funcionarios públicos han organizado bien las cosas. Sin embargo, el gobierno ha emitido directrices pidiendo a los votantes que mantengan distancia unos de otros. A las autoridades se les ha pedido que no hayan filas muy largas y que marquen el piso para que los votantes no entren en contacto cercano.
La información sobre el coronavirus también se ha publicado en los centros electorales y los ciudadanos serán invitados a lavarse las manos apenas lleguen. Cuando llegas a la mesa de votación, ves este letrero para recordarte que te laves las manos antes de votar. Otra recomendación es que las personas traigan su propio bolígrafo o lápiz. Se le ha dicho al personal que desinfecte regularmente las urnas. A las personas también se les permitirá usar máscaras para votar, siempre y cuando se pueda establecer su identidad. Y por último, para los que están en mayor riesgo, se les ha simplificado el voto para que usen un poder con el que terceros podrán sufragar en su nombre. Nos vamos a España, pues la esposa del presidente del gobierno de este país, de España, Pedro Sánchez, Begoña Gómez, tiene coronavirus. Sánchez ya había declarado el estado de alarma en todo el país para luchar contra la expansión del brote. Es la segunda vez que se declara el estado en la historia de la democracia española, pero ahora, para hacer frente a la pandemia, son más drásticas las medidas aprobadas por un ejecutivo español en décadas. Les anuncio que durante la vigencia del estado de alarma, las personas únicamente podrán circular por las vías de uso público para la realización de las siguientes actividades. En primer lugar, la adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad. En segundo lugar, la asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios. El desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral, profesional o empresarial. ¿Cuáles son algunas de las medidas más restrictivas decretadas por el gobierno español? La corresponsal de France 24 en Madrid, Rosa Pérez, nos las identifica y también señala sobre quién recae la responsabilidad de estas nuevas medidas. El Gobierno español será la autoridad competente en todo el Estado, ya que el Ejecutivo Central asume las competencias que hasta ahora corresponden a las autoridades regionales. Esta es la principal implicación de este decreto de estado de alarma que acaba de ser detallado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Un decreto que delega las competencias del Ejecutivo a 4 ministerios, el de Interior, el de Defensa, el de Sanidad y el de Transportes. Y entre las medidas anunciadas destaca una fuerte restricción de la libertad de circulación que podrá ejercerse solamente a nivel individual y en ocasiones muy puntuales, como por ejemplo ir a buscar alimentos, ir a buscar medicamentos, desplazarse al lugar de trabajo o ir a cuidar de personas vulnerables. Por otro lado, queda decretado también el cierre de prácticamente todos los establecimientos comerciales que no suministren bienes de primera necesidad. Por otro lado, queda decretado también el cierre de todos los centros educativos del país y se reducen un 50% algunos de los transportes por tierra y por mar. Por otro lado, el ministro de Sanidad también tendrá competencias para intervenir las industrias farmacéuticas o los centros de sanidad privado para ponerlos a disposición del sistema de salud público. El Gobierno, sin embargo, se compromete a garantizar el suministro de alimentos y de energía. Todas estas medidas quedan bajo la supervisión, bajo el control de las fuerzas policiales y, en última instancia, de las Fuerzas Armadas, según ha anunciado el propio presidente del Gobierno en esta comparecencia. Estas medidas de carácter excepcional van a tener una duración de 15 días a partir de esta medianoche y para ser prorrogadas van a tener que ser también aprobadas por el Congreso de los Diputados. El número de contagios en Italia volvió a alcanzar una cifra alarmante. Es el país con más muertes y contagios en el mundo fuera de China, donde se originó el COVID-19. En total, hay 21.157 contagiados, lo que supone 3.497 personas más que en el día anterior, y los fallecidos son 1.441. Las personas se encuentran recluidas en sus viviendas por 5º día consecutivo, luego de que el gobierno anunciara un conjunto de restricciones. Cientos de italianos salieron a los balcones de sus casas para aplaudir a los médicos y al personal sanitario que combaten la enfermedad. Esto como parte de una iniciativa surgida en las redes sociales. Y ayer, muchos italianos cantaron desde sus balcones, un modo de transmitir ánimo para las personas, y lo hacían entonando "todo estará bien". Dejamos Europa y nos vamos a nuestro continente, pues Estados Unidos encabeza la alerta máxima en el continente americano, que está pues muy pendiente por el coronavirus. El presidente Donald Trump declaró la alerta máxima y agregó a Irlanda y a Reino Unido a sus restricciones de vuelos, que ya aplicaba para todos los países de la Unión Europea. Además, anunció alianzas con empresas privadas para identificar nuevos casos.
Días después de comparar las cifras de víctimas del coronavirus con las de una gripa normal, el presidente Donald Trump declaró el estado de emergencia en Estados Unidos. Para liberar todo el poder del gobierno federal en este esfuerzo, hoy declaro oficialmente una emergencia nacional. Dos palabras muy importantes. La acción que estoy tomando abrirá el acceso de hasta $50.000 millones. Muy importante. Y una gran cantidad de dinero para los estados, territorios y localidades en nuestra lucha común contra esta enfermedad, añadiendo a la solicitud a que todos los estados establezcan centros de operaciones de emergencia inmediatamente. La pandemia ha creado puentes entre los demócratas y los republicanos y la Cámara de Representantes aprobó un paquete de ayuda multimillonario que fue respaldado por el presidente Trump. El paquete contempla días de incapacidad pagos y pruebas gratuitas de diagnóstico. El debate no estuvo exento de críticas que señalan la lentitud del gobierno a la hora de proveer pruebas para diagnosticar el virus. Las tres partes más importantes de este proyecto de ley son pruebas, pruebas y pruebas. La legislación permite pruebas gratuitas del coronavirus para cualquiera que necesite una prueba, así no tenga seguro médico. Pone a las familias primero. Nuestra legislación asegura días de incapacidad pagos por 2 semanas y permisos familiares para aquellos afectados por el virus. Para quienes pierdan su trabajo, estamos fortaleciendo el seguro de desempleo, un paso crítico para mejorar la seguridad económica de los trabajadores. Los estados más afectados han tenido que luchar para expandir sus capacidades de diagnóstico. Más de 28 millones de personas ni siquiera tienen acceso a un seguro médico, según cifras del censo de 2018. Y el virus ya está en todo el continente americano, con excepción de El Salvador y Haití. América Latina sigue adoptando medidas para intentar frenar el avance. Ecuador anunció el cierre de sus fronteras. México adelantó las vacaciones de Semana Santa, mientras que Venezuela y Colombia discuten por el cierre de la frontera por parte de Bogotá. El Salvador, aunque como les decíamos aún no registra casos, decretó el estado de emergencia. Más de la situación del COVID-19 en nuestra región en el informe de Juan Pupiales. Así sorprendieron las autoridades migratorias de Colombia a 2 ciudadanos franceses que no respetaron las medidas de aislamiento para ciudadanos que lleguen desde Europa. Ellos dos, junto con una pareja de españoles, serán expulsados del país. Y es que la nación cafetera está controlando sus fronteras para intentar frenar el avance del coronavirus. Los pasos con Venezuela, país vecino, amanecieron cerrados este sábado después de que Caracas anunciara sus primeros contagios. Esto dejó a miles de migrantes estancados y llevó a algunos a intentar cruzar la frontera de manera ilegal. Esto fue criticado por la vicepresidenta de Venezuela. Al ordenar el cierre de los pasos legales en la frontera con Venezuela, el señor Iván Duque, en un acto de irresponsabilidad grotesca, le entrega las fronteras al paramilitarismo colombiano para anular y burlar los debidos controles epidemiológicos y sanitarios que amerita esta crisis. Mientras tanto, en Ciudad de México ya se ven compras masivas en los supermercados en medio del pánico por el coronavirus. El gobierno, que descartó declarar la emergencia y cerrar fronteras, ya aprobó adelantar las vacaciones de Semana Santa al 20 de marzo y extenderlas de 15 a 30 días. Ecuador, por su parte, adoptó el cierre total de sus fronteras desde este domingo tras confirmar su segunda muerte por el COVID-19. Prohibición de ingreso por cualquier medio de transporte, ya sea este aéreo, marítimo o terrestre, para ciudadanos extranjeros a partir del día de mañana, domingo 15 de marzo, desde las 23:59. En Argentina, el brote de coronavirus ya deja imágenes como esta: cajeros de supermercado aislados con plástico. ¿Precaución o exageración? Y finalizamos con lo poco que queda de información deportiva, y es que el mundo del deporte está prácticamente suspendido en Europa por el coronavirus, pero este sábado terminó una competencia muy importante en Francia. La París-Niza, una clásica de ciclismo de una semana, se impuso el colombiano Nairo Quintana, quien atacó a 3 kilómetros de la meta y demostró sus dotes de escalador. El alemán Maximilian Schachmann mantuvo el liderato en la general y celebró con la camiseta amarilla de líder. La carrera, que tenía que acabar mañana, concluyó hoy por la amenaza del COVID-19. Sergio Higuita, compatriota de Quintana, terminó vencedor de los jóvenes y también tercero en la general. Así llegamos al final de esta emisión. Les agradecemos mucho su compañía y compartir su sábado con nosotros. Los invitamos a que vean más, mucho más, en france24.com.